Dicho eso, vamos a la palabra del Señor, ¿les parece? Amén. Como la mayoría de ustedes saben, nos encontramos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, ¿ok? Entonces, vamos a estar compartiendo hoy Filipenses capítulo 1, del verso 3 al 11. Filipenses capítulo 1, del verso 3 al 11. ¿Lo encontró? Vamos a leer. En el nombre del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque lo llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre Celestial, hemos leído tu palabra. Te pido que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros esta mañana. Podamos ser nutridos por tu palabra, confrontados, Señor, alentados por ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta predicación es la oración apostólica, una oración divinamente inspirada. Amén. La oración apostólica, una oración divinamente inspirada. ¿No es sorprendente que Pablo esté pensando en otros en lugar de pensar en sí mismo? Mientras espera su juicio en Roma, la mente de Pablo se torna hacia los creyentes en Filipos. Y cada recuerdo le trae gozo. Lee Hechos 16. Pablo podría haber sentido gran dolor al recordar las cosas que le sucedieron en Filipos. Fue arrestado ilegalmente, golpeado, puesto en cepos, humillado ante la gente. Pero aún esas remembranzas le trajeron gozo a Pablo, porque fue a través de su sufrimiento que el carcelero encontró a Cristo. Pablo recordó a Lidia y su casa, a la pobre chica esclava que había sido poseída por demonios, y a los otros queridos creyentes en Filipos. Y cada recuerdo fue una fuente de gozo. Vale la pena preguntarte, ¿soy yo la clase de creyente que trae gozo a la mente de mi pastor cuando piensa en mí? Eso dice Warren Wiersbe en su comentario expositivo. Lo cierto es que la porción bíblica que hemos leído es una oración apostólica, escrita por el propio apóstol Pablo, bien digo, a un contexto particular. Como dice el comentario, él estaba preso y le está escribiendo a esta iglesia, a estos filipenses. La oración expuesta nos da a conocer el corazón de Pablo respecto a los filipenses, como también nos deja ver a través de la misma oración las características que esta iglesia tenía, que precisamente motivan la oración de Pablo y también la dirigen. Pero es también una oración inspirada por el Espíritu Santo. Tiene un contexto original, como dije yo recién, pero también es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene contenido útil para la iglesia de todos los tiempos, incluida la nuestra, por cierto. La oración apostólica nos instruye sobre la independencia de las circunstancias. Quiero explicar esto de independencia de las circunstancias, porque Pablo estaba preso. Sin embargo, su oración era con gozo. Entonces, la oración apostólica nos instruye en ese sentido. También nos habla de los motivos y las formas correctas de orar. Además, nos enseña cómo una iglesia local manifiesta un compromiso firme con el Evangelio. El primer punto de esta predicación es gratitud y gozo por el Evangelio
que leemos en los versos 3 al 4, dice el texto: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo está dando gracias por esta iglesia en Filipos. Dice, siempre daba gracias por ellos. ¿Y quiénes son? Los veíamos la semana anterior, ¿no? Todos los santos, incluidos los obispos y pastores. Toda esta comunidad le proveía a Pablo una razón para dar gracias siempre a Dios, que se acordaba de ellos. No es menor eso, hermanos. Ahora, la pregunta a la luz de la propia epístola es: ¿qué generaba esta gratitud constante por parte del apóstol Pablo hacia los filipenses? ¿Qué tenían de especial estos hermanos, esta congregación en su contexto general, que hacía que el apóstol Pablo, cada vez que oraba por ellos, daba gracias al Señor? Vamos a enumerar algunas cosas que la propia carta nos indica. Participaban del Evangelio con el apóstol, verso 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde hace 10 años, cuando esta iglesia comenzó, hasta este momento que Pablo estaba probablemente dictando su carta a un secretario, o el término técnico amanuense, él estaba dictando la carta a esta persona. Esta iglesia había sido constante en la tarea de apoyar el mensaje del Evangelio que Pablo estaba llevando adelante. Vamos a hablar un poquito más de ese versículo. El verso 7 también nos da cuenta de que participaban del Evangelio con el apóstol. Dice, es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. No sé si usted notó, pero vamos un poco arriba. Todas las veces que el apóstol utiliza la palabra ustedes, verso 3, ustedes, verso 4, por todos ustedes, verso 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó la obra en ustedes. Verso 7, es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, todos ustedes. ¿Se da cuenta? Una iglesia comprometida con el mensaje del Evangelio, con la tarea apostólica, por cierto. La participación era como un todo, toda una comunidad comprometida con el mensaje del Evangelio. Qué gran meta, qué gran desafío nos plantea la palabra esta mañana. Una extraordinaria manifestación de comunión en una iglesia local. Amén. Dios ha dispuesto, amados hermanos, cierto orden en la iglesia. Ciertos servicios son más expuestos que otros, ¿sí? Pero es bueno saber que una iglesia local, como un todo, puede ser útil al avance del Evangelio. Amén. Y eso nos está mostrando Pablo aquí. Así era el caso de Filipos, y así lo reconoce el propio apóstol. Y es por eso que el apóstol daba gracias a Dios por este compromiso férreo, transversal de los filipenses al avance del Evangelio. ¿Qué más generaba gratitud constante por parte del apóstol? Eran obedientes. Capítulo 2, verso 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Eran obedientes estos hermanos, estando o no presente la figura de autoridad, que era el apóstol Pablo. Ellos obedecían a lo que Dios había revelado hasta ese momento. Nuestra obediencia a Dios, a través de los medios que Dios ha determinado en su palabra, debe ser constante. Nuestra obediencia no debe estar determinada por si estamos siendo vistos o no por los hombres. Eso nos enseña de paso este texto, que vamos a abordarlo cuando nos corresponda, ¿no? Iglesia, Dios lo sabe todo. Yo puedo tener una presentación frente a ustedes, pero Dios conoce mi entrada, mi salida, mis pensamientos. Dios conoce absolutamente todo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos vivir en obediencia, no para ser vistos por los hombres o recompensados por ellos, sino porque estamos constantemente delante de la presencia de un Dios omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo puede ver con claridad absoluta siempre. Finalmente,
la razón que quizás la mayoría de nosotros identificamos con mayor claridad y que viene como consecuencia de participar en el Evangelio de manera comprometida. En el capítulo 4, verso 10, el apóstol escribe: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Pablo entonces tenía, amada iglesia, razones visibles, demostrables, prácticas para dar gracias por esta iglesia. Una buena pregunta, si Pablo escribiera de nosotros, Iglesia Bíblica, Pacto de Gracia, ¿podría escribir algo así? Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Para el diagnóstico que tenemos que hacernos como iglesia local, ¿participamos comprometidamente en el avance del reino de Dios? ¿Somos obedientes al Señor incluso cuando nadie nos mira? ¿Somos buenos mayordomos de los recursos económicos que Dios nos ha dado? Pablo estaba agradecido por esta manifestación demostrable que estos hermanos, que esta iglesia daba hacia el Señor. Pero no solo daba gracias, sino como continúa el texto, él también pedía por los filipenses. ¿Cómo oraba Pablo? Verso 4, pido siempre con gozo. Eso nos muestra la forma, con gozo, en cada una de mis oraciones por todos ustedes, de nuevo, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La NBI traduce esto, dice: siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y la traducción del lenguaje actual dice: siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Pablo en cadenas oraba con gozo. Pablo en cadenas oraba con gozo. Cada vez que lo hacía por estos hermanos, lo podía hacer con gozo, porque en esta congregación se había replicado el corazón del apóstol Pablo, que ardía por la proclamación del Evangelio, por la obra del Señor. Estas dos últimas traducciones que yo leí, la NBI y la traducción del lenguaje actual, conectan mejor esta idea de por qué se genera el gozo en la vida de Pablo, ¿no? Por ejemplo, en la NBI leímos: oro siempre con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sí? Ese gozo encontraba entonces esa motivación en esta manifestación de la iglesia. Qué importante es, hermanos, la constancia. Qué importante es la permanencia, la fidelidad. Qué importante es la generosidad al Evangelio. Y en ocasiones es tan difícil de encontrar. Iglesias que como un todo sean constantes, fieles, generosas. No es lo que abunda precisamente hoy en día. Pero esto generaba gozo en el corazón del apóstol Pablo. Un comentario nos señala lo siguiente: los santos de Filipos y Pablo eran compañeros en los asuntos de Cristo. Esto se hizo evidente por la participación que tuvieron en suplir las necesidades del apóstol. Se desprendieron de sus bienes para ayudar a Pablo y al mismo tiempo colaboraron con él en la causa del Evangelio. Pero no solo lo apoyaron en sus necesidades como prisionero, también tuvieron comunión con él desde el primer día en que conocieron al Señor. Esto producía una gran alegría en el corazón de Pablo, dice el comentario bíblico, un comentario expositivo. ¿De qué manera participaron los filipenses siempre con Pablo en el Evangelio? Bueno, tal vez la más clara en el texto, Filipenses 4, 15, 16, dice: ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Los filipenses eran una congregación de naturaleza generosa, dispuesta a dar por el avance del Evangelio. Y no es que el apóstol Pablo tuviese un especial interés por el tema económico, por los recursos que ellos le estaban proveyendo. Y eso también queda muy claro en Filipenses 4:17. Dice: no es que busque la dádiva en sí, dice el apóstol. Yo no quiero los recursos de ustedes,
Pero sin embargo, la dádiva en sí representa algo, dice el texto, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Amén. Fruto que aumente en su cuenta. Más allá de la ofrenda que el apóstol recibe, más allá de la utilidad que tiene esa ofrenda, por cierto, Pablo celebra la generosidad de esta iglesia. Era un fruto. La generosidad en este contexto se nos enseña como un fruto, como una señal de madurez. Pablo podía orar con gozo al ver esta señal de madurez en Filipos. El texto es una moneda de dos caras, digo yo. Por un lado nos invita a preguntarnos qué motiva nuestra oración a que sea una oración con gozo, y por otro lado, estamos madurando como iglesia local y dando evidencias de un compromiso, por ejemplo, siendo generosos en el sustento de la obra del Señor. Veamos el primer sentido. Me pregunto yo y a cada uno de ustedes, amados, ¿cuándo fue la última vez que oramos con gozo? O más bien, ¿cuándo nuestras oraciones son con gozo? Al hacer este análisis en mi propia vida, creo que nuestra oración, o mi oración en particular con gozo, es cuando hay bienestar familiar, laboral, cuando Dios me responde una oración conforme a yo la pedí, porque Dios siempre responde. Pero cuando eso coincide con lo que yo estoy pidiendo, eso como que despierta gozo en nuestro corazón, genera gratitud, y ciertamente es bueno dar gracias a Dios por estas cosas. Lo que está mal es nunca orar con gozo por los asuntos del reino de Dios. Por la conversión de un alma, ¿usted ora con gozo por eso? Por el crecimiento de las iglesias locales, usted da gracias al Señor. He sido testigo cómo en los últimos años se han fortalecido y se han levantado iglesias locales saludables. Debemos dar gracias a Dios por ello. Nosotros mismos somos testimonio de aquello. Por organizaciones paraeclesiásticas que bendicen también la obra del Señor con los recursos que generan. Eso debiese despertar gozo. Hace algún tiempo fui contactado por los encargados de Ligonier, un ministerio paraeclesiástico, y me dijeron, pastor, ¿cuántas Biblias necesitas para que tú puedas distribuir Biblias de estudio? Y damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor por ello, por ese tipo de ministerios. Por otro lado, ¿cierto? Nuestro crecimiento y madurez como iglesia local es un motivo de gozo en nuestra propia oración. Cuando tú miras la realidad de nuestra iglesia local, ¿eso genera gozo en ti? Es una pregunta. Yo, por ejemplo, doy gracias al Señor por iglesias locales como la IBI, ¿no? Que para mí en lo personal han sido de mucha bendición. Cuando veo lo que Dios hace allá, eso genera gozo en mí. Y puedo dar gracias al Señor por esa obra. Y damos gracias a Dios también por lo que Dios hace entre nosotros. Crecemos tal vez a una velocidad lenta para muchos. Sin embargo, el solo hecho de que lo hagamos es una expresión patente de la gracia del Señor, dando utilidad a quien no tiene ninguna. Ora con gozo al recordar lo que Dios hace en tu iglesia local. Ayer nos reunimos con los varones y yo era alimentado por sus testimonios, por lo que Dios hace en las vidas de las personas. Y si bien podemos tener como iglesia local muchas carencias, muchas falencias, no llenamos el estándar bíblico en muchos sentidos. Pero eso no impide la manifestación de la gracia del Señor. Y eso es extraordinario, hermanos. Dios no tendría por qué hacerlo, pero en su gracia Dios lo hace. La oración apostólica nos instruye sobre la independencia a las circunstancias al orar. Oremos con gozo. Nos instruye las formas y los motivos correctos para orar, y además nos enseña que una iglesia local puede manifestar un compromiso firme con el Evangelio. El segundo punto de esta predicación, certezas y afectos de la oración. Esta no es una oración mecánica, no es una oración aprendida, es una oración que fluye desde el propio corazón del apóstol con un conocimiento pleno por quien él estaba orando. Amén. Dice verso 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón,
pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. El verso 6 es uno de los versos más citados para decir que la salvación de Dios es una obra de Cristo, por lo tanto no se puede perder. Y nosotros como iglesia creemos que es de esa forma. Los genuinos cristianos, aquellos que han nacido de nuevo, es imposible que se pierdan. Con todo lo dicho del verso 6, esta no es una declaración en el vacío. ¿Sí? No es como que está la declaración allí y listo. No, tiene un contexto. ¿Sí? Tiene un contexto que incluso, digo yo, nos ayuda a entender mucho mejor la intención de Pablo en esta oración tan conocida. Un material consultado dice: al recordar y orar por los filipenses, el apóstol se llenaba de una confianza enorme. La palabra griega que se está traduciendo como persuadido o convencido en nuestra versión está en un tiempo perfecto, lo cual indica que Pablo había llegado a esa convicción con anterioridad y aún la consideraba cierta. ¿Sí? Pablo había llegado a esta convicción antes de estar escribiendo y aún hasta ese momento él tenía plena certeza que el que había comenzado la obra en los filipenses la iba a terminar hasta el día del Señor. Por lo tanto, la pregunta de qué estaba convencido Pablo respecto de los filipenses, de que quien comenzó la buena obra en ellos, a saber Dios, la terminaría hasta el día de Cristo. Los límites de esta expresión nos permiten entender a qué se refiere el apóstol, por ejemplo, con buena obra. Ha de referirse, amados hermanos, a la obra de salvación. ¿Sí? Porque termina precisamente en el día de Cristo. Ahora, la obra de salvación, lo hemos dicho en otras oportunidades, está íntimamente relacionada y no se puede despegar del tránsito de la santificación, que va a terminar precisamente en el día de Cristo. Allí seremos santos perfectamente. El día del Señor, dice otro comentario consultado, día en el que el Señor Jesús, cumpliendo los designios de Dios, volverá para arrebatar su iglesia. Primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 17. El acontecimiento es uno de los mayores secretos del Nuevo Testamento. Hechos 1, 7. Se conoce también como el día de Cristo, como la bendita esperanza de la iglesia, dice el diccionario teológico. Lo dicho respecto a los filipenses es verdad también para todo genuino creyente. Amén. Esta obra continuará hasta que veamos a Cristo. ¿Sí? Y entonces la obra estará terminada. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo sea manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es, dice Warren Wiersbe. ¿Conoce usted personas que inician y que nunca terminan? Inician grandes proyectos, incluso se ha dado muchas veces en iglesias, se inician grandes ministerios, grandes anuncios, pero no se terminan. Y también de manera personal, uno mismo a veces comienza algo para dejarlo a mitad de camino. Es muy humano, es muy nuestro, pero no es divino. Dios comienza la buena obra y Él mismo está comprometido con todo su poder, con toda su soberanía, a terminarla. Y eso debe alegrarnos esta mañana. Si tú estás en Cristo, eso no te hace inmune a la frustración, a la tristeza, a los problemas familiares, a los problemas económicos. Si estás en Cristo, Dios no te ha prometido que te va a hacer inmune a nada de eso. Pero escúchame, si Dios inició una buena obra en ti, Él la va a terminar. No importa la resistencia que tú tengas en el camino. No importa lo doloroso que sea el camino.
Él la va a terminar. Es la propia experiencia del apóstol Pablo, hermanos. Él nos hablaba desde el trono de la perfección. Filipenses 3 dice 10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Verso 12, no es que yo lo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El propio apóstol, amados hermanos, era una obra de Dios en ejecución, en tránsito. Y su meta era la misma que él estaba señalando a los filipenses el día del Señor. Tenía una convicción firme respecto de los filipenses. Es justo que yo sienta esto respecto de ustedes, les escribe el apóstol, porque lo llevo en el corazón. Qué maravillosa expresión, ¿no? El propio apóstol en su examen de esta iglesia dice, es justo que yo sienta esto de ustedes. Yo lo he visto. Yo lo he visto, no es que me lo esté imaginando, no es que solamente tenga un sentimiento hacia ustedes, yo lo he visto. Es justo que yo sienta esto en mi corazón, dice el apóstol Pablo. Podríamos decir que esta puede llegar a ser una disposición interna del apóstol, ¿sí? Pero no estaba afirmada en la nada o en el mero sentimentalismo, estaba afirmada sobre hechos objetivos. ¿Cuáles eran? Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Los filipenses, iglesia, habían mostrado un compromiso real, objetivo, tangible con el Evangelio, que el apóstol Pablo pudo percibir de manera objetiva en sus prisiones, defensa y confirmación del Evangelio. La convicción del apóstol Pablo respecto de la obra comenzada por Dios era apreciada en la vida de los filipenses. Lo manifestaban como una comunidad y no dejaban espacio para la pregunta, ¿serán creyentes? ¿Serán genuinos creyentes estos filipenses? No había ese espacio de duda en el corazón de Pablo. Por eso él estaba convencido de que quien había comenzado la obra en ellos era precisamente Dios. Había evidencias indubitables de una fe genuina en la iglesia de Filipos. Por eso el apóstol tenía esta convicción interna en hechos objetivos de la obra de Dios en esta iglesia. En consecuencia, si Dios comenzó la obra, Él va a terminarla. Pero tengamos cuidado, hermanos, con esto. Yo puedo estar internamente seguro de mi salvación. Eso es una apreciación subjetiva. Sin embargo, si no hay una vida transformada, reformada, renacida en Dios, que se hace visible a través del fruto espiritual, entonces mi apreciación es solamente subjetiva. En el caso de los filipenses, ellos estaban comprometidos con el Evangelio. El afecto del apóstol por esta congregación era particular y no tuvo la menor intención de ocultarlo, como leemos en el verso 8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo que corrige con firmeza a los Gálatas y a los Corintios, se refiere con un afecto particular ahora respecto de esta iglesia en Filipos. ¿Qué nos deja como enseñanza esto, amados? Que no siempre debemos tener la misma respuesta a los distintos contextos o situaciones. Y esto puede llevar una aplicación práctica desde la vida familiar hasta la vida de la iglesia local. El trato con otras personas también. Requerimos ser sensibles a cada situación. Debemos enfatizar, por cierto, la seriedad del Evangelio, pero también el amor que de él emana. En la experiencia del apóstol Pablo le lleva a escribir, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. El legalista ama las normas,
El legalista es rígido, es duro, es exigente, amante del rendimiento, pero no es un rendimiento que procede de la gracia, porque si procede de la gracia, le resta méritos. Jamás se expresaría un legalista de la forma que el apóstol lo hizo aquí en el verso 8. Él es más bien del lenguaje de los anatemas. Anatema, 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 anatema. Pero no todo es para anatematizar, gracias. También hay lugar para el amor. El antinomiano, ¿usted sabe lo que es el antinomiano? El que no quiere nada de la ley de Dios, que dice que ahora estamos en la gracia, por lo tanto la ley es algo ajeno a nosotros. Yo no necesito ningún tipo de normas. Sin embargo, la mayoría, por lo menos el decálogo, los 10 mandamientos están confirmados en el Nuevo. ¿Lo sabía usted? No los está contradiciendo. Bueno, el antinomiano es flexible, es como un chicle. Proclama un amor sin base a la verdad. Un amor que no se sujeta ni obedece y es capaz de tergiversar a su conveniencia, pero lo hace con palabras agradables, pero tergiversa la verdad de Dios. Ahí usted tiene los dos extremos. Por lo tanto, oramos al Señor que nos dé sabiduría, hermanos. Se ha dicho con justicia que somos pendulares. Pasamos del legalismo al antinomianismo. Debiésemos andar en la verdad del Señor. La oración apostólica nos instruye entonces sobre la independencia de las circunstancias. Podemos orar con gozo aunque estemos en la cárcel. Los motivos y formas correctas de orar, y además nos enseña cómo una iglesia local manifiesta un firme compromiso con el Evangelio. El tercer punto y último, una oración con un objetivo específico. Una oración con un objetivo específico. Verso 9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan qué es lo mejor, dice la Nueva Versión Internacional. La oración de Pablo es que el amor de la iglesia en Filipos abunde aún más y más. Pero este no es un amor en el vacío, es un amor que está relacionado con un conocimiento verdadero y con todo discernimiento. El amor al cual Pablo está haciendo alusión no es mero sentimentalismo, es un amor relacionado con el conocimiento verdadero. ¿Sí? ¿De dónde proviene el conocimiento verdadero? ¿Cuál es el origen del conocimiento verdadero? Dios. Amén. Los filipenses contaban con el testimonio, entendemos hasta ese momento, del Antiguo Testamento. Y también esta propia carta, ¿no? Es un testimonio de la verdad de Dios. Nosotros contamos con toda la Escritura, ¿sí? Con toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El amor en el cual se debe abundar es un amor definido por Dios en su revelación. No podemos amar de manera correcta apartados de la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Amén. Si tú quieres amar de manera correcta, tienes que amar en conformidad a lo que Dios ha revelado en la palabra del Señor. Además dice, en todo discernimiento. Este amor se expresa en amor y en todo discernimiento. Dice Warren Wiersbe, la habilidad de distinguir es una característica de madurez. Cuando un bebé aprende a hablar, es probable que llame a todo animal de 4 patas, guau, guau. ¿Sí? Guau, guau, dice los más niños, el Eduardito, mi hijo. Pero cuando el niño crece, descubre que hay gatos, perros, ratones, vacas y otros animales de 4 patas. Para un pequeñito, un automóvil es como cualquier otro, pero no lo mismo para un adolescente alocado por los carros. Él puede notar las diferencias entre los modelos más rápidos que sus padres e incluso no pueden identificar. Una de las características de la madurez es el amor que discierne. Amén. El amor que discierne. Y esto es muy importante porque hoy día también es muy conocida esa frase, no tenemos que amar. No tenemos que condenar. Nosotros lo que tenemos que hacer es amar.
¿no? Están los falsos maestros ahí proclamando, haciéndose ricos, ¿cierto? O los liberales teológicos confundiendo a la gente. No, nosotros no tenemos que juzgar, tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos. Sin embargo, aquí hay una conexión particular del amor que discierne. Amor que discierne y que está sobre la base del conocimiento. El resultado de esta abundancia es estar en capacidad de escoger lo mejor, dice el verso 10, a fin de que escojan lo mejor. Y aquí yo veo una inflexión en el texto, ¿cierto? Abundar en esto, abundar en el amor más y más, y en el conocimiento y en todo discernimiento, nos va a dar la capacidad de escoger lo mejor. La palabra que se usa acá es una palabra que se usaba para referirse al examen de los metales pesados y monedas con el fin de comprobar si llenaban las especificaciones requeridas. Dice el comentario bíblico, un comentario expositivo del Nuevo Testamento. ¿Quiénes deben escoger o aprobar lo mejor? Los filipenses. Hoy en día, nosotros debemos escoger y aprobar lo mejor. Pablo ora por esto y está expresando a la vez la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿no? Mientras Pablo ora por esto, está expresando también la voluntad de Dios. Es una oración, como yo decía al comienzo, con contenido, con información, con formación para los propios filipenses y también para nosotros. Digo yo, para cualquier iglesia en existencia hoy, la voluntad de Dios es que nosotros escojamos lo mejor y nos ha proporcionado los medios para hacerlo. Iglesia, nadie escapa a tomar decisiones. Aun cuando tú decides no decidir, ya has tomado una decisión. El hecho es que quienes nos confesamos como cristianos somos llamados a escoger lo mejor, no según el parámetro del mundo, sino según la voluntad revelada de Dios. El conocimiento y el discernimiento que el texto nos expresa. Lo mejor, según el texto, tiene un resultado, tiene una manifestación, ser puro e irreprensible para el día del Señor. El apóstol pone las cosas en perspectiva aquí, ¿no? No está hablando de lo inmediato, de lo terrenal, sino que está poniendo otra vez su mirada en el día de Cristo. El que comenzó la buena obra en nosotros cuenta con que nosotros tengamos esta inclinación de vida, que seamos también intencionales en ser puros e irreprensibles. La palabra puros es discernir a la luz del sol. La imagen sugiere una forma de vida tan abierta, transparente, como para que todos vean la integridad moral de la persona. Entre las cosas que leí, dice que una vez un biógrafo se acercó a Charles Spurgeon y le dijo: yo quiero hacer una biografía de usted. Me imagino con un tono amenazante. Y Spurgeon le respondió: no hay nada en todo el firmamento que tenga que esconder. Hazla. Vivía con transparencia ese hombre. Irreprochables es un término compuesto que significa no hacer tropezar a alguien o no tropezar. Podría tener un doble significado. No hacer tropezar a otro y yo mismo no tropezar. Tal vez Pablo tenía la intención en ambos sentidos. El cristiano deberá cuidarse de los obstáculos que puedan hacerle tropezar y al mismo tiempo tendrá que evitar cualquier acción que pudiera hacer tropezar a otros. Dice el comentario histórico-cultural del Nuevo Testamento. ¿Qué cualidades, hermanos, iglesia, más ajena a la cosmovisión que reina hoy? De hecho, se estimula y se celebra lo contrario. Qué pureza moral, qué integridad. Hoy día todo es relativo, cada cual es dueño de su propia verdad. Eso es para tiempos bíblicos, saluden. Hoy lo importante es cómo tú te sientes. Hoy lo importante es que el fin justifica los medios. Eso de ser irreprochables da exactamente lo mismo. Sin embargo, ya estamos viendo los efectos de este tipo de pensamientos en nuestra sociedad. Lo más preocupante y lo más triste tal vez es que no solo en la sociedad no cristiana, sino incluso dentro de denominaciones cristianas se están infiltrando este tipo de situaciones. Pero como bien nos enseña Dios a través de su palabra esta mañana, solo el abundar más y más en amor, en el conocimiento y discernimiento produce en nosotros estas cualidades, pues estamos capacitados para escoger lo mejor.
Y el resultado es que vamos a ser santos e irreprochables. Si nos alimentamos de lo que el mundo produce, ¿sabe lo que va a pasar? Nos vamos a terminar mimetizando con él, pensando como él. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que consumimos. El verso 11 expande lo dicho en este mismo sentido, como si los lectores preguntaran, ¿pero qué más, Pablo? Verso 11, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál es la clase de fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas? ¿Usted se imagina? Usted sabe, probablemente algunos manejan. Ciertamente, Él quiere fruto del Espíritu. Gálatas 5. Carácter cristiano que glorifica a Dios. Pablo compara la obra de ganar almas con llevar fruto en Romanos 1:13. También menciona la santificación como un fruto espiritual en Romanos 6:22. Él exhorta a llevar fruto en toda buena obra a los colosenses en 1:10. Y el escritor de los Hebreos nos recuerda que nuestra alabanza es fruto de labios en 13:15. El árbol frutal no hace ruido cuando produce su fruto. ¿Sí? Aquí está mi padre, amante de los árboles. El árbol frutal no hace ruido cuando produce su fruto, sino que sencillamente deja que la vida interior trabaje en forma natural y el fruto es el resultado. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La diferencia entre el fruto espiritual y la actividad religiosa humana es que el fruto trae gloria a Cristo. La actividad religiosa humana busca posición, busca reconocimiento, busca aplauso. Pero el fruto espiritual glorifica a Dios. Siempre hacemos cualquier cosa en nuestras propias fuerzas. Tenemos la tendencia a enorgullecernos por ello. El verdadero fruto espiritual es tan hermoso y maravilloso que ningún hombre debe jactarse. La gloria le pertenece solo a Dios. La oración apostólica no solo se orienta hacia resultados. Esto yo lo decía antes, pero ahora lo expando un poco más. Podría alguien decir, oremos para ser puros, para ser irreprochables, y eso no estaría mal. Sin embargo, esta oración nos enseña también el medio, ¿sí? El medio. No cerramos los ojos, Señor, haznos puros, haznos irreprochables. El Señor a través de esta oración nos muestra también el medio para llegar a esa meta. Amén. Incluye lo que produce dichas características. Iglesia local, iglesia bíblica, debemos abundar en el amor, que está arraigado al conocimiento y a todo discernimiento. Si queremos ser personas puras, irreprochables, si queremos ser una iglesia pura, irreprochable, que tenga fruto, tenemos que ocuparnos de estas cosas. Ya voy terminando y la pregunta final es, ¿quién se lleva los créditos en esta oración apostólica? Bueno, ha de llevárselos Pablo, él escribió. Ha de llevárselo el pastor que nos predicó. Ha de llevarse los créditos la iglesia que aplicó la enseñanza a sus corazones. Por ningún motivo. Los créditos son única y exclusivamente de Dios. Y de hecho así termina el texto. Para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Para la gloria y alabanza de Dios. Si avanzamos en santidad, hermanos, es para la gloria y alabanza de Dios. No para hacernos un nombre, no para hacernos conocidos, sino para la gloria y alabanza de Dios. Frente a todas estas cosas que el apóstol Pablo reconoce en esta ejemplar iglesia en Filipos, se reconoce finalmente que todo es para gloria y alabanza de Dios. Nada es para nosotros, nada es por nosotros. Es en nosotros, pero para la gloria y alabanza de Dios. Quisiera terminar leyendo este versículo, verso 6. Escúchalo bien, escúchalo no solo con tus oídos, sino con tu corazón. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, ha sido reconfortante para nuestras almas, Señor, exponernos a tu palabra. Tu palabra puede hacer lo que
ninguna otra fuente puede hacer, Señor. Estás tú mismo aquí, Señor, hablándonos cuando leemos un texto. Aunque a veces no alcanzamos a comprenderlo a cabalidad, estás tú mismo, Señor, alentándonos a través de la predicación. Te damos gracias por ello, Señor. No podemos restringir aún nuestras emociones al experimentar esto. Y te damos infinitas gracias, Señor. Esta oración apostólica tiene tanto que aportarnos, Señor, tanto que enseñarnos. Desde la condición en la cual fue escrita el apóstol en cadenas, hasta su expresión de gozo en medio de esa situación, los medios para poder ser personas que santifiquen y glorifiquen tu nombre, la certeza de que tú has comenzado una obra y la terminarás, pero que eso no está en un vacío y aislado, sino que tiene que ver con lo que nosotros de manera objetiva estamos también mostrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Somos un vaso de barro y a veces, Señor, algo testarudos, algo porfiados, Señor. Desármanos las veces que sea necesario. Haz tu obra en nosotros, Señor. Y toma todos los medios necesarios para llevarnos hasta el final. Oro por aquellos que están en debilidad hoy, Señor. Oro por aquellos que están probados en las distintas esferas de la vida. Por aquellos que están con problemas de salud, con incertidumbre, con temor. Tenga usted, Padre Celestial, misericordia de cada uno. Y grave en sus corazones estas expresiones de certeza, Señor, que tu palabra nos expone esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.